Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día martes 22 de marzo del 2022. El evangelio que vamos a meditar es el evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 18. Vamos a meditar del versículo 21 al 35. Está bastante larguito, pero es importante que lo leamos todo para poder profundizar en la reflexión. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le dice Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por ello, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que te lo pagaré. Movido a compasión, el Señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de ahí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda la cuenta, aquella deuda, porque me lo suplicaste. ¿No deberías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolarizado, su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Importantísimo, como decíamos, hermanos y hermanas. Está bastante larguito, pero un mensaje que nos puede ayudar a cada uno de nosotros a meditar, a profundizar, a revisar nuestra misericordia con los demás, así como nosotros hemos experimentado también la misericordia de Dios, como también nosotros no podemos perdonarle, darle misericordia a todos aquellos amigos, compañeros, hermanos que nos han ofendido. Qué importante es, hermanos y hermanas, la palabra de Dios que nos ilumina. Un perdón que ilimitado, podríamos decir nosotros. Esa es la dinámica que lleva el reino de Dios para cada uno de nosotros como personas, como seres humanos, hacia una hermandad de amor, de misericordia. Hermanos y hermanas, si Dios no se cansa de perdonarnos, también nosotros no tenemos por qué cansarnos de pedir cada día perdón, como también de perdonar de una forma gratuita y al mismo tiempo ilimitada a nuestros semejantes. Ojalá todos los cristianos fuésemos capaces, hermanos y hermanas, de cultivar y de incluir en el mundo esta cultura
de perdón que tanto le hace falta a nuestra sociedad de hoy en día. Que sana esta cultura, nos lleva a sanar, porque el perdón eso hace, sanar, al mismo tiempo lo regenera dentro del tejido social donde se produce el pecado. Esta nueva noticia, hermanos y hermanas, que anuncia nuestro Señor Jesucristo, propone la misericordia y el perdón, y lo propone como un fundamento para combatir y erradicar los abusos de poder sometidos muchas veces por grupos sociales, políticos, económicos y hasta religiosos, poniéndolos en cuenta. Eran personas con aires, digamos, de superioridad, amparadas en su, digamos, privilegiada posición y por los mecanismos muchas veces legales que ellas mismas habían establecido siempre con la justicia de su lado. Estos personajes habían llevado, digamos, a la sociedad a una situación grandísima de deshumanización, generando al mismo tiempo permanentemente una confrontación social, una interminable cadena de condenas, venganzas y hasta muchas veces revanchas. Eso es lo que nos dice hoy el Evangelio de Mateo, que nos invita al mismo tiempo a una reflexión sobre el misterio del perdón, proponiendo una, digamos, como un paralelismo entre el estilo de Dios y el nuestro a la hora de perdonar. El hombre se atreve a medir y a llevar la cuenta de su magnanimidad perdonadora, digamos. Cuando dice el Evangelio, Señor, ¿cuántas veces, dice Pedro, tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta 7 veces. Él mismo pone, como que pone la cuota, porque ya sabía. A Pedro entonces le parece que 7 veces ya es mucho, o que es quizás el máximo que podemos también nosotros soportar. Bien, mirando Pedro, digamos, resulta todavía espléndido si lo comparamos, digamos, con el hombre de la parábola que cuando encontró a su compañero suyo que le debía 100 denarios, dice el Evangelio que le agarró y le ahogándole, le decía, paga lo que debes, versículo 28, negándose a escuchar su súplica y la promesa de pago que él también le estaba estableciendo. Entonces, echadas las cuentas, el hombre o se niega a perdonar o mide estrictamente a la baja su perdón. Verdaderamente nadie dirá que venimos de recibir de parte de Dios un perdón infinitamente reiterado y sin límites. Por eso la parábola dice, movido a compasión, el Señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda, versículo 27. Y eso que la deuda era muy grande, pero la parábola que comentamos pone, digamos, al centro el estilo de Dios a la hora de otorgar el perdón. Después de llamar, digamos, al orden a su deudor moroso y de haberle hecho ver la gravedad de la situación, se dejó enternecer repentinamente por su petición, podríamos llamarle compungida y al mismo tiempo humilde. Dice, postrado, dice el Evangelio, le decía, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido, dice el Evangelio, a compasión, versículo 26-27.
Entonces, hermanos y hermanas, este episodio pone en pantalla aquello que cada uno de nosotros conoce por propia experiencia y con profundo agradecimiento. Bueno, que implica que Dios perdona sin límites al arrepentido y al mismo tiempo convertido. Entonces, el final negativo y triste de la parábola, con todo, hace honor a la justicia y pone de manifiesto la veracidad de aquella otra sentencia de Jesús allá en Lucas 6:27. Vamos a ver. Dice, con la medida con que midáis, se os medirá. Lucas 6:38. Entonces, estamos llamados, hermanos y hermanas, a ser misericordiosos con los demás, así como Dios a nosotros también nos perdona, así como Él mismo hace misericordia con nosotros. Solo recuerdo aquellas palabras en la liturgia que dice, Señor, no te fijes en nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia. Porque si Dios nos pagara, digamos, por lo que hacemos, que sería lo justo, no nos tocaría más que la muerte, hermanos y hermanas. Pero Dios es más que justo. Dios es misericordioso. Y por eso es que nosotros alcanzamos perdón. Dios sabe que cada uno de nosotros está luchando por hacer cada día mejor las cosas. Y eso Dios lo toma en cuenta. Ese sacrificio, esa intención que la hemos puesto ya en práctica. Él al final de nuestras vidas nos tomará en cuenta. Si nos falta un poquito, nos pagará, nos perdonará también ese poquito, porque hemos hecho el esfuerzo por querer hacer bien las cosas. Él sabe que es difícil, porque Él también vivió en este mundo y fue también ofendido, pero al mismo tiempo perdonó, incluso en la cruz del Calvario, perdonó a sus propios verdugos. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.